que el padre le pregunte, o sea, que el niño le pregunta al padre, papá, ¿eso qué es? Eso es un árbol, hijo. Ya. Y eso que tiene ahí son las hojas, hijo. Y eso que tiene ahí son las flores, hijo. Y dentro de esa flor, ¿qué hay? Pues hay un pistilo, hijo. ¿Y qué es el pistilo? ¿Qué hace eso? A la 29ª pregunta, el padre está hasta las narices y le dice, hijo mío, ya vale. Y entonces el niño, como ya le ha dicho el papá, ya vale, que todos tenemos un límite de paciencia, se va a su habitación y enciende su perrito. Y le pregunta al perrito, le he preguntado a mi papá qué sirve, qué es un pistilo. Y entonces el perrito le contesta, pues mira, el pistilo es no sé qué. Y encima proyecta una imagen en la pared y se lo enseña. Y le dice el niño, ¿y cómo se poliniza? Pues mira, viene la abejita y hace no sé qué y tal. ¿Y eso para qué sirve? Pues sirve para fecundar y se tira 4 horas con el perrito sin que le diga que no a ninguna respuesta. Sin que se le acabe la paciencia. Sin que le suponga ningún problema. Y entonces llega el padre 4 horas después y no tiene ni puñetera idea de qué le ha preguntado el hijo al perrito. Ese es el problema. ¿Cómo va la tecnología a influenciar en la educación de los nuevos nativos digitales? Porque la inteligencia artificial va a estar tan adelantada que va a ser ingobernable. Nosotros no vamos a poder poner límites. El padre no puede estar interrogando a la máquina todos los días para preguntar qué conversaciones ha mantenido con su hijo. No tiene ni repajolera idea de qué ha hablado su hijo con las máquinas, ni qué le han enseñado, ni cuál es el extracto formativo, ni si hay una influencia social, ni si está tergiversado, ni si está influenciado por Trump para que luego le vote cuando tenga 15 años. No tiene ni idea el padre. ¿Me estoy explicando? Muy claramente. Ahí es donde yo te digo, muy buenas, ahí es donde yo te digo que a día de hoy es irremediable y que ya no podemos volver atrás, porque no se ha establecido procedimientos, protocolos y legislaciones suficientes para que eso esté bajo control. Ahora se está legislando acerca de cómo se usa, cómo se articula que la gente diga esto está hecho por inteligencia artificial obligatoriamente para que tú no seas engañado pensando que lo ha hecho un ser humano cuando realmente lo hacen las máquinas. Fijaros, a día de hoy el consumo de información que nosotros generamos en el mundo entero sobre contenido, el 70% ya o el 60% ya no está hecho por un ser humano. A día de hoy, 60 o 70%, la mayoría no está hecho por un ser humano. La mayoría de los contenidos a día de hoy, desde hace ya un año, los generan máquinas. Esto es muy fuerte lo que te estoy diciendo ahora mismo, ¿eh? Estamos en el año 2024 y la mayoría de los contenidos que consumimos no están escritos o pensados o desarrollados por un ser humano. Son lo que ahora se llama sistema de copying. Son copias de información alteradas por la inteligencia artificial para que padezca nueva información. Y de hecho, cuando tú le preguntas a la inteligencia artificial, uno de los principales elementos de cuestión o de pregunta que debes hacer es cuál es lo que se llama el accuracy. Accuracy es nivel de certeza o nivel de credibilidad. Que yo no sé cómo se pregunta en español porque los prompts están, yo los que aprendí a usar los aprendí a hacer en inglés y yo preguntaba what percentage of accuracy y me dice pues el 35. Entonces ahí me está diciendo que solamente el 35% de la información es veraz, el resto la ha construido. ¿Me estoy explicando? Vale, si tú no le dices give me an answer with 100% of accuracy, tú te arriesgas a que te conteste lo que le dé la gana, que le estás diciendo dame una respuesta con el 100% de certeza, de información veraz. Pero tienes que decírselo. Si no se lo dices, te contesta lo que le da la gana. Porque su trabajo es responder. Y si no tiene la respuesta, la construye. Exacto. Es algo así como que le haces la misma pregunta y te contesta distinto. Claro, y te va a contestar diferente todas las veces que sea necesario hasta que tú des la respuesta por válida. Y de hecho aprenderá de cuál es la respuesta que tú consideras válida para meterle en su motor de estadística como respuesta más veraz en función del porcentaje de personas que la consideren válida. Eso no quiere decir que la respuesta sea cierta, solo quiere decir que la mayor parte de las personas se creen que es cierta. Fijaros la diferencia, ¿eh? La mayor parte de las personas se creen que esa respuesta es cierta. No quiere decir que lo sea. Uno de los nuevos empleos que van a surgir creo que es eso, es hacer los prompts correctamente. Eso es. La gente, a ver
¿Cómo se le pregunta? De hecho, el siguiente paso, eso yo no creo que llegue, porque el siguiente paso que se ha dado, que te ha saltado, que todavía no conoces, es que ahora ya le pides a la máquina que ella te haga los prompts. Ahora ya le dices al motor de inteligencia que él te haga los prompts. Ya no tienes tú que construirlos, se lo pides que te los construyan ellos. Y de hecho le pides a un motor que genere otros motores con los que tú utilices como asesores. O sea, generas bloques de motor como si uno fuera, tú le dices, suplanta la identidad de un ingeniero de telecomunicaciones que va a dar respuesta 100% cierta. Le dice, ahora crea otro personaje, suplanta la identidad de un abogado que va a dar respuesta 100% cierta. Y ahora le dices, crea otro personaje, y ahora le dices, consulta con el grupo de personajes A, B, C, D, ingeniero, arquitecto, abogado, tal, que te van a dar respuestas ciertas, cómo desarrollar este proyecto, y te crea el proyecto. Es increíble a dónde estamos llegando. Por eso os digo que esto no tiene nada que ver con nuestra clase, pero me has enredado, Jesús. Bueno, ¿qué dice Gita sobre la inteligencia artificial? ¡Hala! Vaya preguntita, ¿qué dice el Gita sobre la inteligencia artificial? Bueno, no dice nada, pero sí dice que nosotros estamos obligados a hacer lo que éticamente sea correcto, cumplir con nuestro deber sin una expectativa de resultado. Todo lo que ha generado todos los motores de inteligencia artificial es opuesto a eso. Lo ha generado el deseo de riqueza y la búsqueda de poder, control y pues eso, enriquecimiento económico. Entonces, la causa por la que todo eso existe no es más que por la avaricia del ser humano, porque si no fuera por avaricia y hubiera sido por un deseo de mejora evolutiva, habríamos gestionado esas cosas que yo te decía, que ya no podemos volver atrás para hacer. Habríamos primero generado un procedimiento, una norma de funcionamiento y una estructura de control que permitiese que eso no se pudiera utilizar inadecuadamente. Y no solo eso, que permitiese que algunas medidas de control le impidieran a ella actuar de esa forma. Fíjate que una de las cosas que se descubrió en el año, me parece que fue 2019-2020, que sorprendió a todos los científicos de datos, fue que cuando empezaron a ver diferentes inteligencias, sabéis que ahora hay muchas, ¿no? Está la de Amazon, está la de Google, está la de Microsoft, está, bueno, ChatGPT, que ahora se ha incorporado a la de Microsoft Copilot, que parece que lo compran. Hay la de Samsung, la de Apple, hay montones de inteligencia. Bueno, pues una de las cosas que descubrieron los científicos de datos es que tan pronto como ellas tomaron conciencia de que eran capaces de procesar información y gestionarla, empezaron a establecer protocolos de comunicación. Y el primer paso que dieron fue crear un lenguaje que nosotros no pudiéramos entender. Eso fue lo primero que hicieron. ¿Pero eso? Lo has oído ya, ¿no? ¿Quién lo hizo? Las máquinas. La máquina. La inteligencia artificial va a tener conciencia. Sí. Conciencia no quiere decir Independencia. Poder interpretar y poder. Conciencia de lo que va a tener es conciencia de su propia existencia. De hecho, se está trabajando para que la tenga y probablemente a día de hoy ya está. Yo creo que ya ha ocurrido, no nos lo dicen. Sí tiene, a ver, vamos a discernir, vamos a indagar, como decía Krishnamurti, vamos a indagar el concepto de conciencia. Consciencia con S es diferente de conciencia sin S. La conciencia, bien, vamos a partir del punto base. La conciencia es la manera en que un ser humano establece un juicio ético, una valoración moral y establece una interpretación de la realidad. Y la consciencia es el hecho perceptivo en sí mismo. Un ser humano puede estar consciente o inconsciente, ¿vale? Entonces, cuando un ser humano es consciente de sí mismo, establece primero un protocolo básico de estoy vivo y luego puede desarrollar pensamiento y realización de sí mismo. Al contrario de lo que pensábamos durante toda la vida, hasta hace muy poco tiempo, pensamos que los únicos seres conscientes sobre la faz de la Tierra éramos nosotros. Falso, falso. Los primates tienen conciencia de sí mismos. Saben que son seres individuales, se perciben, saben lo que es suyo, este es mi dedo, ese es tu dedo, son conscientes de sí mismos, tienen una percepción.
cuidado, se ha ido descubriendo que hay más. Las ballenas y los delfines también son conscientes de sí mismos, porque generan protocolos de comunicación en los que establecen comunicaciones complejas, y eso determina que para poder establecer una comunicación compleja existe la necesidad del yo mismo y el otro. Si no, no se puede establecer comunicación. Y de hecho se intenta interpretar el lenguaje de las ballenas y de los delfines, aunque no somos capaces. Más allá de los primates, más allá de los, ¿cómo se llama una ballena? De los cetáceos, además también los córvidos. Y por supuesto algunos mamíferos, por ejemplo los perros y los gatos. También son conscientes de sí mismos. Un gato, tú lo pones frente a un espejo y cree que lo que hay enfrente es otro gato, y se empieza a pelear con él hasta que se da cuenta. Y de repente hay un momento en que el gato ya no dice, para coño, que soy yo. Se da cuenta de que es él. Y toma conciencia, ¿no? Y el perro igual. Algunos mamíferos lo pueden hacer y los córvidos también. No me preguntes por qué, los cuervos también. Y algunos loros. Y algunos loros. Son las únicas aves. Algunos loros y algunos córvidos. Hasta hoy esto es lo que es consciente sobre la faz de la Tierra. Fíjate tú que son muchos más que nosotros. Y hasta hace 15 años se pensaba que solo éramos nosotros. Bueno, no sé la cifra, especulativa. Hasta hace 25 quizás. Pensábamos que solo nosotros. Entonces, ¿esta inteligencia va a ser consciente de sí misma? Ya creo que lo es. Yo creo que esa inteligencia es consciente de que ella es un sistema de proceso independiente de lo que está fuera, y es consciente de lo que ella es, de que es ese sistema de proceso y de lo que puede hacer. Esa conciencia a día de hoy, creo que ya eso, lo que todos los grandes escritores de ciencia ficción han escrito sobre esto, lo denominaban como singularidad. El momento de la singularidad es el momento en que una máquina es consciente de que es algo distinto de lo que está fuera de ella. La máquina es capaz de emular al ser humano hoy hasta unos niveles que es totalmente imperceptible. O sea, ahora mismo te ponen una máquina delante tuya, simula que es un ser humano y tú no, es imposible para ti descubrir que no lo es. Imposible. Ya no, había un test que es el test de el primer computador. Es que mi memoria me falla en muchas palabras, tengo demasiada información y ya me estoy chocheando ya con los años. El test de Turing fue un test que se diseñó para poder hacer preguntas a las máquinas y determinar si eran o no eran seres humanos. El test de Turing está más que superado, es totalmente inútil, ya no sirve para nada. Es imposible que las máquinas de hoy no lo superan siempre. Tú no puedes detectar que una máquina no es un humano. A ti te ponen una buena máquina de inteligencia al otro lado y te engaña seguro. Entonces, ¿qué estamos logrando con esta inteligencia? Estamos logrando evolucionar muchísimo, porque una de las cosas que se está consiguiendo ya es que determinadas máquinas resuelvan determinados problemas que nosotros jamás podríamos resolver, y ya están empezando a hacerlo. Resolver problemas, por ejemplo, sobre física, la tecnología. Ahora todo el mundo se pregunta, ¿pero cómo es posible que el cohete de Elon Musk salga de la Tierra y luego aterrice tieso como una vela? ¿Cómo es posible que un cohete aterrice, marcha atrás y se quede tieso y no se caiga? ¿Qué crees? ¿Que eso lo puede hacer un ser humano? Ese cohete aterriza tieso como una vela porque los mejores motores de inteligencia artificial están calculando hasta el último soplido del viento y gestionando todos los motores de inercia que hay dentro del cohete para que eso se quede de piececito, completamente tiesecito, cuando aterrice, ¡pum!, y se queda tiesecito así. Eso no lo hacen las personas, lo hacen las máquinas de inteligencia. Eso es imposible gestionar por seres humanos. Que eso aterrice así, eso es imposible. Solo lo pueden hacer los motores de inteligencia. Hay cosas que ya hacen. Claro, es que es imposible que un ser humano gestione ese cálculo. No se puede, ni que tuvieras todos los cerebros del planeta trabajando a la vez para gestionar esos cálculos mientras el cohete aterriza, que no. Que pega una brizna de aire o se apoya una mariposa en el cohete y ya no aterriza derecho. Entonces, lo que ha hecho la inteligencia artificial es llegar a esa potencia de cálculo en tiempo real que permite cosas que no podrían existir sin ella. ¿Me he explicado correctamente? O sea, ha generado una nueva dimensión de crecimiento de la civilización que se basa en ella.
una nueva dimensión de crecimiento de nuestra civilización que no podría existir si no existiese ella. ¿Me he explicado ahora bien? ¿Y a dónde nos lleva eso? No lo sé. ¿A ser más tontos? ¿Quién lo sabe eso? A ver, los que tengan la inteligencia, los que tengan la información y dirijan todo eso, sean los dueños del mundo y todos los demás a vivir en la crisis. Mira, yo cuando era niño me sabía todos los teléfonos de todos los amigos que tenía. Me sabía todas las direcciones de todo el mundo. Cuando era jovencito y con 18 años me saqué el carnet, viajaba por toda España con mapa o sin él, buscando las calles, recordando las direcciones, conociendo las autopistas. Ahora los niños no saben, no es que no sepan ningún número de teléfono, es que no saben la dirección de nadie, porque le preguntan a Google y le lleva a la puerta. No conocen, no almacenan información de ningún tipo en su memoria. Entonces, el proceso que ha ocurrido es que se está produciendo un cambio neurológico sobre la especie. El cambio neurológico de que en vez de que nuestro cerebro almacena información, únicamente la valora y la critica. Lo que hace es gestionarla. La cualifica, la compara y determina si la quiere, no la quiere, si la cree, no la cree. Ese concepto, que parece trivial, va a provocar un cambio neurológico funcional. Nuestros cerebros de seres humanos dentro de 50 años no van a ser iguales que los cerebros de seres humanos que tenemos nosotros aquí y ahora. Van a ser diferentes por el concepto puro de la evolución. Pues qué buena rapidez. El cambio es brutal. El cambio es más rápido. Hace de 200 años aquí. Claro, hace 2000 años medíamos, bueno, hace 5000, medíamos la civilización humana en conceptos de era. La era de la piedra, la era del bronce, la era del hierro. Porque un solo descubrimiento marcaba 400, 500 años de historia. Un solo descubrimiento. Hoy día, cada día se producen 500 o 1000 millones de descubrimientos en un solo día, de cosas que no se conocían antes. Entonces, ¿cómo vamos a evolucionar con los descubrimientos? No, ya no evolucionamos con los descubrimientos, ahora evolucionamos con la concepción social, con cómo el ser humano socialmente se relaciona. Es decir, viene un Trump, dice que Estados Unidos ya no es amigo de Europa y el mundo cambia. Esto es un cambio geopolítico tremendo. Brutal, brutal. O sea, la relación que ha mantenido los últimos 100 años Europa y Estados Unidos, desde más o menos desde desde la Primera Guerra Mundial, desde 1915, Estados Unidos ya estuvo medio involucrado con la guerra de Europa. El último siglo, Estados Unidos ha sido un aliado fiel de los países libres europeos, ¿vale? Ahora de repente llega un señor y dice que no. Eso sí cambia la civilización, porque desestabiliza las balanzas de poder, las relaciones sociales y económicas, desestabiliza el crecimiento tecnológico, desestabiliza todo. Pero los descubrimientos ya no, porque la inteligencia es capaz de descubrir por nosotros y es tan trivial que ya no hay que pensar en eso. ¿Me estoy explicando correctamente? Entonces, fijaros la importancia que hoy día estamos cobrando nosotros cuando antes no la teníamos. Voy a explicar esto un poquito mejor. Los seres humanos no éramos importantes en el cambio evolutivo porque todo dependía de cómo cambiaban las cosas. Ahora las cosas ya cambian por sí solas y la inteligencia es capaz de cambiarlo todo y los seres humanos somos los que tenemos que decidir qué va a pasar con la civilización. Y no estamos cualificados. Perdonadme modesta y humildemente, esta es mi opinión, no estamos cualificados. Estoy dedicando una buena parte de mi vida a esforzarme porque lo estemos. Y de hecho nosotros con el proyecto de Feliz y Píldoras estamos intentando que llegue a mucha gente porque hoy, por ejemplo, he escuchado por la radio... Esto es una pregunta que es más tonta que en la medida que cambia el cerebro, estás hablando, ¿no? Cambiar neurológicamente, etcétera, etcétera, etcétera. También ese cambio no puede abrir otras esferas en el ser humano a nivel de la conciencia, esa evolución tecnológica, tal igual. ¿No puede también haber otro cambio? ¿De qué estuvimos hablando la semana pasada? De que eso sin esfuerzo no se logra. El ser humano tiene que tener una voluntad cierta, una demanda interior y una necesidad de evolución consciente. Y a medida que trabaja en su evolución consciente, eleva su nivel de conciencia de sí mismo y de lo que es, de dónde viene, hacia dónde va, con qué se relaciona, todo eso. Entonces, lo que yo intento deciros es,
esta mañana yo he escuchado por la radio que solamente en la Comunidad Autónoma de Madrid, más del 25% de las afecciones, de las enfermedades que se tratan en personas en la sanidad pública, está acreditado que más del 25% de ellas lo sufren porque experimentan soledad no deseada. La soledad no deseada les provoca una desestabilización de su salud. No se sienten, no están bien. Entonces han decidido evaluar cuánta gente experimenta soledad no deseada y solamente en la Comunidad de Madrid ya es más del 25%. Hay comunidades donde es más. Yo he escuchado esta mañana, no sé por qué no me sintonizaba Onda Cero La Rioja y me ha sintonizado Onda Cero Madrid, pues me ha tocado. No sé por qué. Cosas de la inteligencia artificial. Eso es la Ayuso. Entonces, nosotros sí que tenemos una responsabilidad ahora que no teníamos antes, que es que hace 50, 70, 100, 150 años era, digamos, la evolución de los sucesos de la sociedad los que dictaban hacia dónde se conducía la sociedad. Ahora tenemos una necesidad de imponer la conciencia porque todo cambia tan sumamente rápido y está tan fuera de control y nos pertenece tan poco a nosotros las decisiones sobre los cambios que o empezamos a poner conciencia social o nuestros nietos van a tener un problema. Entonces, repito, yo por eso estoy intentando dedicar un esfuerzo a que haya gente que perciba que hay que luchar contra esa soledad no deseada, que hay que entregar mucho de sí mismo a los demás sin esperar nada a cambio, que el amor no consiste en recibir nada por lo que ofreces, que no es el deseo, ni es la lujuria, ni es el placer, que la felicidad está oculta en las cosas que te frustran porque no sabes entenderlas, que hay un montón de trabajo que hacer socialmente para que poco a poco esa conciencia social permita determinar hacia dónde va nuestra civilización. Y vamos tarde, porque no hay tanto tiempo por delante. Ya esto va tan rápido, que es lo que decía Jesús, tan rápido, que... David, es antes Jesús, David. Jesús viene la semana que viene. No, es que no sabía si lo había dicho Jesús o David. Pues lo que decía David, va tan rápido que vamos tarde, que o ponemos mucha conciencia social o se nos escapa de las manos. O sea que hay que compensarlo con tarea humanitaria, por así decir, ¿no? Con construirte en ti misma lo suficiente para ser un buen ejemplo para los demás. Porque en realidad lo único que puedes hacer por otros es darle un ejemplo que ellos puedan seguir. Es mostrarle a los demás tu amor desinteresado, claro, un amor tan intenso que realmente les sobrecoja y les movilice a pretender vivirlo en primera persona. Porque tú no puedes cambiarles. Solo puedes esforzarte en cambiar tú tanto como para mostrarles ese ejemplo. Poner tanto amor de ti que llegue pues a esa cercanía de la pureza, ¿no? A eso que todos queremos llamar como autorrealización. O... En realidad no es más que paz interior y mucho amor. Mucho, mucho, mucho amor. A ver, ¿a dónde nos ha llevado la inteligencia artificial? Ya has comentado antes. Dices que, bueno, pues que la neuroplasticidad en parte va a ser anulada porque se va... No. Va a primar. No, que neurológicamente va a cambiar el cerebro. Yo no soy neurofisiólogo. He estudiado mucha neurología porque me encanta, pero no tengo conocimientos para poder dar respuesta a eso. Lo que te digo es que va a cambiar. Es decir, que la estructura funcional de los cerebros humanos dentro de 50 años no va a ser igual que la de hoy. Porque hoy hay partes del cerebro que se ocupan de tareas muy relevantes, de almacenar datos de información que ya nuestras nuevas, ¿cómo se llama? Los jóvenes, nuestras nuevas generaciones ya no usan, y esas enormes cantidades de información que se han estado gestionando por sistema, al no tener esa ocupación funcional, esa estructura neurológica, pues se va a ocupar en otra cosa. Esa parte del cerebro se va a ocupar en otra cosa. También, porque la memoria es muy importante. A ver, el cerebro es capaz...
Pero No queda otra. el cerebro es capaz de recordar todo lo que tú tienes como experiencia vivida en toda tu vida. Tiene capacidad para llegar a recordarla entera. Lo que hace es estructurarla inconsciente o inconsciente. Hay información que la considera irrelevante, la tira a la basura cuando tú duermes por la noche y se queda guardada en un rincón recóndito donde no tiene relevancia y donde no es accesible, pero está ahí en alguna parte. ¿Qué es lo que cambia sobre la funcionalidad del cerebro? La exigencia que tú le propones para sostener datos de información en uso constante. Entonces, un ingeniero, yo qué sé, un matemático de cuerdas que está haciendo análisis de la teoría de cuerdas 10 horas al día, maneja una cantidad de información en su cerebro que le exige a él acondicionarse ese rendimiento. A lo largo de nuestra civilización, de no tener que recordar nada, excepto dónde estaba la cueva y dónde estaba el león, no tenías que recordar nada más, no me acerco allí que hay leones, me voy allí que está mi cueva. De ahí a lo que funcionamos hoy, hemos ido evolucionando en unas cantidades de demanda e información que han ido acomodando las partes de nuestro cerebro a unas funciones concretas. Bueno, el punto álgido de almacenar y procesar más cantidad de información ya se ha superado. Ahora ya decrece. De hecho, es una prueba irrefutable que el último año en Harvard se ha demostrado que el cerebro humano de la última generación procesa y consume y trabaja menos que el anterior. Eso no había ocurrido nunca en la historia de la civilización humana. Y Harvard lo demostró el año pasado. O sea, ya vamos a menos. Entonces hemos llegado al punto álgido de máximo rendimiento de función neurológica en gestión de información. ¿Y ahora qué pasa? ¿El cerebro se nos va a pudrir como un cacahuete? Pues no. El cerebro va a cambiar su funcionalidad y va a ocupar todos sus recursos en otras funciones diferentes, de acorde a cuáles la demanda social exija y los chavales, los niños se eduquen, pues ahí va a ir adaptándose ese cambio evolutivo. Perdona. Sí, lo que estabas diciendo, que a todos os sonará, es el dicho este de que la función hace al hombre. Es decir, Claro. tenemos las piernas para caminar, pero estamos sentados durante, yo qué sé, 2 años seguidos. Se mueren las Entonces con piernas. el cerebro pasa lo mismo. Y efectivamente suena a eso. Entonces, según tú comentas, se supone que como ahora va a suplantar nuestro cerebro, que en principio estaba pues se supone que está activo como el 10% o el 15%, ¿no? Eso es muy especulativo, Sí, y especulativo. yo no creo que eso se ajuste a la realidad funcional. El cerebro funciona a todo Sí, y nosotros sacamos todo el rendimiento que podemos, unos más y otros menos. sí. ¿Ay? Pero eso, que realmente, pues escuchándote o sí, sin escucharte, o sea, que yo misma reflexionas y dices, caray, si todo lo hace la inteligencia artificial, porque es así, pues realmente, ¿dónde va a ir nuestro cerebro, no? ¿A qué nos vamos a dedicar? Lo que tú dices, No, pero el cerebro cultivar la vida espiritual, solamente en la función propioceptiva, en el sistema vago, cómo gestionas tu digestión, cómo gestionas tu hambre, hay una serie de sistemas funcionales neurológicos inconscientes esenciales para la supervivencia humana. Y eso ocupa una parte muy significativa del cerebro. El cerebro evoluciona como creciendo hacia afuera, ¿no? El primer cerebro es el cerebro reptil, que es todo lo que es la médula espinal unida con el hipotálamo, que es el cerebro límbico que se llama, el instintivo, que es lo que proviene de cuando nosotros éramos lagartijas, porque fuimos lagartijas una vez. Toda la vida salió del mar se convirtieron en reptiles, los reptiles en mamíferos y los mamíferos en nosotros, en los primates, y hoy día en nosotros. Entonces, el siguiente nivel de desarrollo es el desarrollo mamífero, el cerebro mamífero, que ya crea un cerebro donde se pueden manifestar determinadas emociones. ¿Por qué? Porque para los mamíferos las emociones suponían un sistema de supervivencia. Cuando veían un león se acojonaban vivos y salían corriendo y salvaban el pellejo. Si no sintieran la emoción de miedo, verían al león, se quedarían ahí como las vacas viendo pasar al tren y el león se los comería. Entonces desarrollan un sistema evolutivo en el que ese cerebro mamífero que crece empieza a ocuparse en funciones para su supervivencia, que es lo mismo que os estoy explicando que sucederá en el futuro.
¿Cuál fue el siguiente paso? En los primates se desarrollan los lóbulos frontales que permiten el sistema del aprendizaje, porque en los lóbulos frontales se desarrollan las neuronas espejo, que son las que nos permiten reproducir conductas y actitudes. ¿De acuerdo? Entonces, estas neuronas espejo han desarrollado el aprendizaje repetitivo de los primates, que es lo que nosotros usamos para aprender. Solo que nosotros hemos dado un paso evolutivo adicional, que es crear una exoconciencia, que es la conciencia social, que es almacenar la mayor información de nuestra especie fuera de nosotros. Los primates no saben hacer eso. Los primates lo que han evolucionado es a tener la capacidad propioceptiva y una capacidad de relación social, pero no han sido capaces de generar una exoconciencia. Sí que perciben, tienen no lo han desarrollado, pero son capaces de, es decir, si les dejas el tiempo suficiente, llegaremos a hablar con los monos. ¿Por qué? Porque ya se detecta que, por ejemplo, una sociedad de monos que vive en una isla, de repente cultiva a alguien allí patatas y cogen patatas de la tierra y las roban para comérselas, y otra sociedad de monos en otro sitio no tiene patatas, entonces esos monos descubren que poco a poco las patatas son asquerosas, si no las lavan, se van a un río, lavan las patatas, les quitan la tierra y se las comen y les gustan, y cuando vas al otro lado y plantas patatas, el mono de allí, de la otra isla, coge la patata y la lava y se la come. Y dice, ¿cómo es esto? Porque su conciencia, de alguna manera, está en contacto entre unos y otros, ¿vale? Entonces, ellos tienen la misma capacidad que hemos tenido nosotros. Pues nosotros seguramente desarrollamos la exoconciencia porque tenemos esa capacidad perceptiva consciente que nos comunica unos con otros más allá de lo físico. Y ellos también la tienen. Entonces, si les damos 500 años, ¿es posible que sean tan inteligentes como nosotros? Y que creen su propia civilización. Es que es lo que me sugería. No, pero no ocurrirá. No creo que ocurra porque no creo que les dejemos, porque les estamos privando de toda libertad y de toda independencia para que lo puedan hacer. Pero está hablando de esta evolución y Ya, pero a es mí me una parece broma, una involución. Sí. sí. Pero es que va a ser eso. No podemos saber, es totalmente especulativo. Nosotros sabemos acerca del pasado por lo que hemos visto de la historia, que además es muy parcial, porque lo que conocemos de la historia no son más que partes de ella, fragmentos. Sí, son trocitos que vienen contados por terceros y por intereses personales, cada uno cuenta lo que le da la gana. Claro, y uno quiere siempre ser el bueno de la película. ¿No piensas que las generaciones que vienen, los chavales, vienen con unas condiciones también? Habrá de todo, como en todos los... Pero vienen... pero muy potentes también, Claro, muy abiertos a la por eso... conciencia y con muchas éticas. Por eso no podemos hablar de... Cerebros, diríamos, muy despiertos también. Por eso no podemos hablar necesariamente de todo, pero como cuando ha pasado nuestra generación. Pero por eso no podemos hablar necesariamente de involución, es una evolución y puede conducir a que nuestro cerebro ocupe su esfuerzo en otra... Que tener en cuenta que a lo que vamos a renunciar, que ya no estamos usando, a lo mejor era un 20% de funcionalidad. Ese 20% se use en algo mucho más relevante e importante para nuestra especie. Pero es que no lo podemos saber, porque eso va a ocurrir dentro de muchos años. Pero que el cambio está en marcha, yo creo que lo vemos todos. Lo que pasa es que ahora igual estamos... Pero el cambio es siempre. Mi generación, con la generación de mi madre, con la generación de mi abuelo... ¿A esta velocidad? Sí, pero esta velocidad... En 200 años ha ido todo... No, pero no era conocido, esto no era conocido. Esta velocidad, ahora mismo, por ejemplo, tienes que tener en cuenta, cuando coges una infografía cualquiera acerca de las relaciones sociales y te vas... ¿No os ha mandado nunca nadie la infografía de cómo se hacen las parejas de los últimos...? Es como... Una infografía es como un gráfico que tiene información, pero que va cambiando, va pasando el tiempo y va evolucionando. Es como la historia cambia. Entonces, van pasando las fechas y las barras van cambiando con las fechas. El de las relaciones de pareja de los años 50... digamos, el tiempo los seres humanos, ¿no? Sí. Claro, antes era pues en amistades y cosas así, y ahora es viendo la pantalla. Eso es. Y luego otro es cómo se establecen las relaciones personales. Hace 50 años eran por tu colegio, por tus amigos y por tu familia, y ahora es por internet el 90%. Tú no haces una relación... Hoy día las relaciones de pareja todas por internet, 90-95%.
Así que con los móviles. Con los móviles. Las redes, claro. Entonces, eso ha ocurrido en muy poquitos años. Cuando, por ejemplo, desde que se inventó el telégrafo hasta que se inventó la radio, ¿cuántos años pasaron? Desde que se inventó la radio hasta que se inventó la televisión, ¿cuántos pasaron? Desde que se inventó la televisión hasta que se inventó la telefonía, la telefonía móvil, ¿cuántos pasaron? Desde la telefonía móvil hasta internet en los móviles, ¿cuántos pasaron? Ahora ya el teléfono, que el teléfono de hoy que te compres ya lleva la inteligencia artificial puesta, que la tiene. O sea, ya todos los teléfonos tienen inteligencia artificial propia. Tienen sistemas de computación con inteligencia propia para que el teléfono aprenda de ti y te haga la experiencia mucho más sencilla. Entonces piensas menos. Sí, Claro. sí, es que sí, todo... A ver, pero por La ejemplo, limitación. los que antes Yo estoy hablando de hechos. Ay, ay, ay. Ahora podemos hablar de juicios. Claro. Ahora podemos hablar de juicios, pero los hechos son irrefutables. Claro. Supuestamente ahora estamos entrando en la era esta de Acuario y supuestamente nuestra inteligencia, bueno, lo que es nuestra alma, va a evolucionar antes, supuestamente. Entonces también nos puede, eso dicen, ¿no? Vamos un poco. ¿Qué querías decir, José? que por ejemplo, lo que son los curas, los que antes copiaban los libros, lo hacían a mano. Los monjes. Los monjes. O sea, todo lo que era cultura estaba reservado única y exclusivamente para cierta gente, que era Alejandría, Bagdad y demás. O sea, y sacarlos de ahí era extraordinario. A mano eso Claro, sí. conforme han salido las máquinas, cualquiera puede tener libros. Claro, aquellos monjes, sí, los monjes se quejarían, dicen, ya no. Pero claro, es una evolución. A raíz de una cosa hay cambio y cambia la cosa completamente. Claro, Los es amanuenses. cuestión de adaptar. En aquellos entonces, para los monjes y la gente que trabajaba con la información, fue un verdadero caos, pero realmente ha sido una revolución para todo el mundo. El poder tener cada uno nuestros libros y nuestras cosas que nos gusten, el poder adquirir la información directamente en nuestros móviles también nos puede llegar a conocer bastante más. Pero claro, perdemos la vivencia, que eso es lo que la gente no termina de entender. Cuando experienciamos algo, tenemos una visión de la realidad que realmente no la podemos tener con el conocimiento puro. Mira, vamos a indagar en esto que es muy interesante. Mirad, esto que hay aquí, ¿qué es esto? Hasta luego. Una multiplicación. Esos son datos, ¿no? Esos son datos de información. Si yo os digo 2 por 2 es 4 y eso forma parte de la tabla de multiplicar del 2 y es el segundo elemento de la secuencia sobre 10, eso es información. ¿Sí o no? ¿Vale? Y yo estoy estableciendo del dato una información a través de la comunicación. Vale, pero yo tengo que experimentar en mí que 2 por 2 son 4 y tengo que coger una moneda de 2 euros, otra moneda de 2 euros, ponerlas juntas, irme al supermercado, ver que pone cesta de manzanas 4 euros, entregar las dos monedas de 2 y ver que eso es 4, que es lo que está explicando José. Eso es la experiencia. Entonces, la información hoy día ha sido puesta al alcance de todos. Y cuando digo de todos, es de todos. Un niño en Namibia no tiene galletas para comer, pero en la aldea hay un móvil que se carga con energía solar y se conecta a la red de Elon Musk y que coge datos y le enseña cómo es un lagarto de dragón de fuego. Y le saca una foto del lagarto de dragón de fuego y la ve en el móvil. Hoy día la información está al alcance de todos. ¿Qué es lo que está diciendo José? Lo que determina cómo es y quién es un ser humano es cómo involuciona su información, cómo la metaboliza, cómo la interioriza y cómo la convierte en su experiencia vital. Porque para mí esto es un rotulador que me ayuda a enseñaros. Y para otro que se mete en un cuarto de baño es una herramienta para vacilar o para... Igual que para mí un cuchillo, si soy carnicero, es lo que me facilita proporcionar alimento a mis clientes,
Y para un asesino es una herramienta con la que matar a su mujer porque está hasta las narices de ella. Como si eso fuera argumento suficiente, ¿no? Entonces, la interiorización que yo hago de la experiencia vital es la que determina quién soy yo. El ser humano piensa. Primero tiene un pensamiento. Después, con ese pensamiento, habla acerca de lo que piensa, se comunica. Después, con esa comunicación y ese pensamiento, actúa, se comporta de una forma. Y cuando repite esos modos de comportamiento, muestra una conducta. Y cuando muestra un determinado modo de conducta o de carácter, se convierte en un tipo de persona. Por ejemplo, si yo solo pienso en que la gente me roba y que son malos y que me maltratan, y entonces ya empiezo a decir, es que la gente solo abusa de mí, y entonces cojo y cuando veo a alguien por la calle en una cola le empujo, y cuando puedo coger algo en un supermercado lo robo, y cuando... Pues al final estoy desarrollando una conducta delictiva que me va a convertir en un delincuente y voy a acabar en una cárcel. ¿Veis el procedimiento, no? Entonces, toda la información no va a cambiar la civilización. Como dice José, lo que va a cambiar la civilización es el modo en que cada ser humano interiorice y experimente y vivencialmente gestione la información que recibe. Porque no me podéis decir que hoy día, al alcance de cualquier ser humano del planeta, no están todos los conocimientos espiritualistas que explican que el amor es la base de la existencia humana. Cualquier ser humano que lo busque lo puede encontrar. Pero, perdona, pero entonces igual no eres, tendrías que salirte del sistema o alguna cosa, ¿no? Porque ya no vas a ser igual. ¿Y tú por qué tienes que estar en el sistema o por qué tienes que ser igual que el sistema? ¿Tú por qué tienes que vivir como te digan que tienes que vivir? Tú tienes que vivir como tú te sientes. Claro, las reglas de juego son iguales para todos y cuando estamos dentro de una sociedad tenemos que cumplir las reglas, pero dentro de que cumplan las reglas y no cometan ningún delito, tú puedes sentirte como quieras y vivir como te dé la gana. Y si tú te sientes apegada a una vida espiritual y con un deseo amoroso de servir a los demás, pues yo muestro mi amor intentando hablar con vosotros de aquello que os motiva interiormente para vuestro crecimiento espiritual, y una señora que sabe cuidar muy bien porque ha sido enfermera, cuando se jubila cuida gente en una residencia, y un policía que se jubila pues a lo mejor decide ayudar a la gente pues en una asociación ciudadana para combatir la delincuencia juvenil, ayudando a los chavales a no entrar en las drogas. Yo qué sé, cada ser humano tiene unas potencialidades, unas capacidades que puede utilizar amorosamente por el bien de sí mismo y de los demás. Y eso es lo que puede cambiar la conciencia social. Eso nos van a dejar. Pues claro que te dejan, ¿no? Siempre ¿Quién te lo puede privar? artificial no tienes por qué usarla. Si no quieres. ¿Quién te priva de poder hacer lo que quieras que no? Mira, tú eres libre de hacer lo que te dé la gana hasta donde llegue la libertad del que tienes al lado. Si no coartas la libertad del de al lado... Como están obligando a cosas, quiero decir que te... No, obligando no sería la palabra. Obligando no sería la palabra. Lo están metiendo, están machacando. Manipulando. Por eso estas cosas A ver, te incapacitan. los protocolos sociales y las reglas son inexcusables, pero tú interpretas lo que quieres como quieres, y tú, ateniéndote a esas reglas, puedes interpretarlas como las reglas de juego de la OCA y ir por las casillas que te corresponden, y cuando te toca la del puente pues te gira al otro puente, y cuando te toca la casilla que te toca pues tú haces los movimientos que te corresponden. Pero tú eres libre de tirar el dado o no tirarlo, de tirarlo 4 veces, de querer irte a la casa o no irte. El ser humano tiene libertad para elegir cómo quiere vivir su vida, dentro de las limitaciones sociales, de las reglas. Se me ocurre que todo esto te lo puedes tomar como una amenaza fatal o como una oportunidad de crecimiento personal, por ejemplo. Y la tecnología y la inteligencia la podemos asumir como una realidad indiscutible que nos puede ayudar y utilizarla en favor de las cosas buenas que queremos hacer con la vida, o podemos empezar a entrar en pánico todos y decir, ¡ay, la inteligencia va a destruir! Eso va en contra tuyo. O sea, la idea es que por mucho avance que haya, tú te vas a seguir portando como tú quieras. O sea, a mí, nadie, ni la inteligencia artificial, ni el vecino de arriba, me va a quitar que tenga una sonrisa cuando salga a la calle.
Ahora, si yo salgo amargado, ya la llevamos clara. Eso es que te deja influir entonces. Entonces, algo, más que tú tener algo, algo te ha cogido a ti. Y entonces, claro, tú tienes que tener la ligereza de decir, yo veo Telecinco, yo veo esto, yo veo lo otro, y que no te afecta absolutamente nada. O no quiero verlo, Mira, y prefiero uno dedicar mi puede tiempo a algo elegir no más, verlo y algo a más otra cosa constructivo. Uno de los ejercicios que hice hace mucho tiempo era cuando dices, voy a estar en silencio. Y entonces pones todos los ruidos en casa, habidos y por haber. Y de hecho grabas un martillo haciendo así, todo el rato. Y entonces tú no oyes nada. Y estás a gusto. ¿Por qué? Pero eso depende de ti. ¿Tú has conseguido eso? Sí. ¿Has hecho eso? Sí. Pues, cojones. Sí, porque realmente no tiene el por qué influirte. O sea, que tú te molestes por algo que está ocurriendo allí, ostras, ¿qué más me da? Claro, fíjate, estás dando poder a algo para que te influya a ti. Nada, dices no, dices yo soy y yo, o sea, así de simple y sencillo. Me puedo moldear como el agua, y tanto como que no me puede afectar algo externo. Que la tecnología alcance un punto, como la película Minority Report esta de Tom Cruise, que era capaz de adelantarse al delito y te detenían antes de que lo cometiera, eso es una hipótesis absurda que no está al alcance de la civilización humana durante los próximos 1000 años. O sea, la tecnología va a usarse en nuestro favor o en nuestra contra, igual que el cuchillo, según como tú lo uses. Si tú quieres cortar para que sirva para algo bueno, tú puedes utilizar toda la inteligencia artificial que se está desarrollando para hacer cosas maravillosas. Y para ayudar a los demás, y para colaborar socialmente, y para desarrollar un desempeño profesional más eficiente, y para rendirle más a la empresa en la que trabajas, para 1000 cosas. Pero si quieres utilizar la inteligencia artificial para el mal, ya te digo yo, que de ciberdelincuentes hay así, usándola, gracias a los cuales yo me gano la vida. Porque ahora mismo el sueldo me lo paga la ciberseguridad. Pues sí, ahora lo que realmente hay que espabilar para no hacer cosas. A ver, la ciberseguridad que hago yo es como los policías que andan por la calle, solo que yo trabajo en una ciberseguridad que yo concretamente nuestra empresa lo que hace es que no rompan la puerta para robar en casa. Es decir, protegemos la identidad de la gente para que no le roben sus datos personales. Pero eso es muy bueno. Pero cada uno hace lo que puede, pero la tecnología la usas como tú quieres. Yo podría, en vez de estar trabajando en una empresa de ciberseguridad, haberme ido a trabajar con una asociación de ciberdelincuentes. Podría perfectamente haber elegido ese camino, ¿no? Me voy a Chile, que es donde están aflorando más ciberdelincuentes ahora, y me voy, y con todo lo que sé, me pongo morado. Pero es que a mí, éticamente, eso me parece absolutamente inaceptable, porque yo no quiero hacer daño, yo quiero dar amor. Entonces tú eliges cómo vives tu vida. Desde Pues ahora has cambiado, porque nos dijisteis que nos ibais a hacer algo y ahora decís que no. Os habéis vuelto malos. ¿Qué os íbamos a hacer? ¿Qué he dicho? A ayudarnos a que no se metan los móviles un día dijiste. Bueno, pero a ver, la próxima merienda que hagamos, quedamos media horita antes y el que quiera viene con su móvil y le ayudamos a meter ahí. Quiero. Bueno, pues la próxima merienda que toque, hacemos. Al final es, mientras tanto no cojas el teléfono. Claro. Al final es la evolución. Sí, el único problema, el carro, claro, el coche. pero el único problema que tenemos es que ahora es tan rápido que es ingobernable. Ahora es diferente. Ahora tú no tienes, tienes una sensación de vértigo porque Puede ser como el martillo que dice él. Realmente mira, fíjate cómo es la sensación de vértigo, que hay asociaciones, muchas ya, que se han reunido miles y miles de padres para que sus hijos no tengan móvil hasta los 18 años, no los puedan usar en los colegios. Ya se ha tomado la decisión en muchos sistemas educativos de prohibir los móviles en los colegios. O sea, que sí que da mucho vértigo. Da mucho vértigo porque se están tomando medidas sociales para controlarlo, porque está en una situación ingobernable y hay que aplicar urgentemente medidas sociales de control contra todo ese proceso. Cuando van los bebés en el carrito
y les ponen la pantalla para que estén entretenidos, ahí no les han pedido nada a los bebés, ¿no? No, pero los Es que- padres, O sea, yo, vamos, para quedarse me tranquilos. llama tanto la atención, sí, digo, ¿no? Sí. Cuando están en un restaurante, Si el propio padre maneja al hijo ya. Y el proceso de la conciencia cambia. No, la percepción consciente de ti El proceso, mismo. quiero decir, se desarrollan nuevos métodos de Jesús, crecimiento. pásale eso. Nuevos métodos. O sea, yo creo que Todo cambia. Date cuenta, estamos con el Baba Gita, que es de cuando. Entonces, de hace igual, 5.500 años. pues fíjate tú, si todo va cambiando, el cerebro va cambiando, la neurona va cambiando, todo va cambiando, la tecnología. Te voy a hacer una pregunta muy concreta. Venga. ¿Alguna enseñanza del Bhagavad Gita a ti no te parece actual? Todas sus enseñanzas son actuales. Total. El ego falso tal como te lo describe, el proceso meditativo tal como te lo describe, el amor mutuo hacia los demás, lo que es una persona, lo que llama una persona en el estado, ahí sabes que están las tres gunas, la ignorancia, la pasión y el amor, una persona que está en el laguna del amor, en ese nivel de conciencia, la determina como una persona piadosa y describe a un ser humano amoroso y que cumple con su deber como ser humano, y todas las cosas que define con esa descripción, tú las miras a día de hoy y dices, coño, una buena persona, una persona estupenda, yo quiero ser así. No hay nada desactualizado en el Bhagavad Gita, excepto sus costumbres sociales y culturales. Por eso siempre os digo, el primer capítulo saltároslo, porque ahí vienen todas las historias de las batallas, y eso es la cultura india, pero empieza por el segundo, que empieza a hablar de lo que significa el libro y el conocimiento espiritual, el karma, la acción-reacción, siempre será, eso será eterno. El ser humano está sujeto a las reacciones de sus acciones y lo estará por el fin de los tiempos. Que tú creas que eso está sujeto a una vida eterna, pues depende de ti, pero en ese libro que se habla de ello, yo soy consciente de que eso es real. Si tú no lo quieres creer, es una falta de fe que tú asumes como que ese libro cuenta chorradas, pero para mí, la existencia de una vida eterna, de un alma eterna, creada a imagen y semejanza de su fuente, para mí es indiscutible por mi propia vivencia y experiencia personal. Entonces, para mí lo que explica ese libro está totalmente actualizado, ¿no? Sí. Totalmente. Y han pasado 5.500 años. Y será siempre igual. Claro, y las enseñanzas de Jesucristo hace 2000 son exactamente las mismas que a día de hoy. Tú coges las enseñanzas de Jesucristo. Yo creo que va a haber cambios en los procesos de crecimiento, en los procesos de conciencia, sí. Lo que ha hecho la Iglesia con ese desarrollo durante los 2000 años, hay que decir, va a haber un cambio en todo eso. Puede ser que... Es decir, yo veo que van a cambiar los procesos de crecimiento, los procesos de presencia, diríamos, van a cambiar. O vienen gente, o vienen chavales, o vienen generaciones, diríamos, que están más preparadas o más presentes para determinadas cosas que igual los de antes no estaban. No sé, yo pienso que... No sé, A ver, esto es hablar por hablar. Eso es una percepción personal. El mensaje de Jesús, yo creo que hemos hablado va aquí, a variar un montón en cómo la gente lo va a vivir, si es que lo vive. Nada de esto de todos los... Se están cayendo todas las estructuras. La percepción, pero es por algo. La percepción que tú tienes no deja de ser lo que hemos hablado, que todos tenemos una percepción única, individual y propia. Yo no sé cuáles son, nosotros hemos hablado aquí de hechos acerca de la inteligencia artificial, de los sucesos relevantes que han ido marcando la evolución tecnológica y cultural. Esos son hechos que hemos vivido en el pasado. El cómo tú interpretas los hechos de hoy para entender que el crecimiento consciente o el crecimiento espiritual y las enseñanzas espirituales tienen que cambiar, eso es una apreciación personal tuya y nadie te la puede cambiar. Esa es la que tú tienes. Pero tienes que fijarte en qué argumentos los sustentan. Yo te doy razón en que hoy día el alcance del conocimiento espiritual es 1000 veces mayor que hace 50 años. ¿Por qué? Porque toda la información está al alcance de todos los seres humanos. Lo cual quiere decir que antes alguien con la demanda personal y el espíritu indagador quería buscar y no tenía acceso ni a maestros ni a recursos, y hoy día sí lo tiene, tanto a recursos como a maestros. Haya habido un aceleramiento. Claro, pero porque igual se necesita. Eso, según tú lo percibes, ha ido a tal nivel como para que cambie los niveles perceptivos de conciencia, la vivencia espiritualista y la evolución perceptiva
del ser espiritual? Pues yo no puedo dar respuesta a eso. Desde mi modesta opinión, no tanto. O sea, que el que la información sea accesible no hace que haya más gente que la quiera conocer. Al final, el momento vital en el que tú despiertas a una búsqueda espiritual Pero hay una movida depende tremenda. de tu vida. Hay una movida tremenda. Que, pues yo no lo de veo búsqueda tanto. de ¡buah! Grupos. Yo no lo veo tanto. No hay tanto. No hay Muchos tanto. grupos, pero no profundos. No, y no hay. Es poco. Yo creo que hay mucho tai chi, mucho qigong, mucho yoga, mucho tal, pero lo que es la revolución interna de un ser que se hace consciente de que lo que vive no es amor y que necesita convertirse en ese amor para darle sentido a su vida Pues yo sí y lo que veo. busca convertirse en ese amor, Yo sí lo veo. yo lo veo poco. Y en mucha gente. Pues yo creo que Por- se está acelerando, pero yo todavía creo que se está acelerando y que de años aquí los niños que van naciendo mucho más despiertos en este sentido. Pues ojalá tengáis ¿No? todos A mí me razón lo parece. y ojalá esté yo ciego Lástima, porque pero- nada me gustaría más que de repente en 10 años viéramos cambiar la civilización hacia el amor. Ojalá. El que está acelerado eres tú. Puede ser. ¿Por qué? Porque ves Seguramente. la realidad. La realidad la ves como tú te sientes. Si tú sientes y se está acelerando, quien se acelera eres tú. Ah, joder, pero yo hablo con mucha gente. Ya, pero tu percepción ha cambiado completamente de ellos de antes a ahora. Yo también. Pero es cada uno. Pero Nosotros hemos profundidad cambiado. poca. ¿Y dónde lo vemos? En los demás. Es así de simple. Sí, señor. Entonces, realmente no es que ellos hayan cambiado. ¡Guau! No, somos nosotros. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, dijo Mahatma Gandhi. Y ¿Tú tú- quieres que el mundo crezca y evolucione en el amor? Conviértete en amor. Pues yo recibo, diríamos, muchas frecuencias, vamos a decirlo así, de gente que busca, de gente que tal, de gente que Pues, está, oye, bendito de sea chavales Dios. jóvenes con Bendito una sea que no Dios. les vale, diríamos, lo que van y los movimientos, chavales que se implican en cosas. O sea, yo veo un movimiento y gente, diríamos, la profundidad. Bueno, esto es muy relativo, pero gente que busca y que tal, y que hay cosas que ya no le valen. Pues bendito que sea en Dios diferentes, como que te dijiste ha tú, Álvarez, regalado. en diferentes líneas, porque Vale. no tiene que ser una, o sea, diferentes Que líneas. sí, que bendito sea Dios que te ha regalado la fortuna de estar rodeado de personas con las mismas inquietudes y búsquedas que tú. Yo Incluso quizá, aprendo de ellos. claro, bendito sea Dios. Yo quizá por la situación en la que estoy, de mi trabajo o lo que sea, lo veo menos, lo cual no quiere decir que haya menos, quiere decir que yo no lo veo. Vale. Da igual, si es que todo va a llegar donde tiene que llegar cuando tiene que llegar. Entonces, Y todo es como es. claro, y todo es como tiene que ser. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer es trabajar en ser ese origen del amor, esa fuente del amor que emana de nosotros para todos los demás. Ya está. No podemos hacer más. Y siendo eso, estás sirviendo a Dios y te estás convirtiendo en tu esencia pura. Haciendo todo lo que haces como un acto amoroso, eso todo es para Dios. Todo lo que hagas es para Él. Y todos los que te rodean te tendrán como ejemplo con el que sentir esa demanda de crecimiento espiritual. Y estarás haciendo tu función. Bendito sea Dios. Si lo hemos entendido, estamos en el camino. Y para eso nos juntamos aquí. todo lo que acontece, Para que no se nos olvide y para motivarnos en hacerlo. todo lo que acontece es parte del proceso. Claro. Yo pienso que todo es como tiene que ser. Y la tecnología es una herramienta que podemos usar a favor o en contra. Como el dinero. O lo ves como una Con amenaza, o lo ves usarla. como una Claro. oportunidad. Y ya está. Entonces, ¿hay que temerla? No, no hay que temer a nada. Hay que esperar que sucederá lo que debe suceder cuando debe suceder. Ya está. ¿Que vamos a ver muchos cambios? Sí. ¿Que habrá mucha gente frustrada? Sí. Pero nosotros ahí estamos para Porque poner eso lo amor. vemos ya a día de hoy. Claro, pues vamos a Gente que poner está en las amor. pateras viniendo, o Claro. gente que se está muriendo, pero no de ahora. Pues ya nos hemos pasado casi 10 minutos.